Buenas noches, mi nombre es Ariana Beatriz Caprizán Curay, soy estudiante de psicología y el día de hoy les voy a explicar sobre los diferentes tipos de neuronas que hay en nuestro organismo. Pero antes de realizar esto, tenemos que saber qué es una neurona. La neurona es un tipo de célula eucariota y que conforma todo nuestro sistema nervioso. Esta célula es fundamental para nuestra vida y para nuestro día a día, debido a que lo usamos tanto cuando estamos realizando alguna acción, cuando estamos despiertos, o también la utilizamos cuando estamos durmiendo o realizando alguna acción inconsciente como soñar, entre otras. Entonces, es muy importante, como había mencionado, y entre las funciones que ésta tiene que realizar son, por ejemplo, comunicar al interior y al exterior, y de manera viceversa. También se encarga de transmitir diferentes impulsos nerviosos y de transmitir información. Asimismo, se encarga de poder ayudarnos a dar una respuesta ante los diferentes estímulos o percepciones que podamos llegar a tener. Una curiosidad sobre las neuronas, a diferencia de las otras células que se encuentran en todo nuestro cuerpo, es que estas no realizan la mitosis. Sin embargo, realizan otro proceso llamado sinapsis. Ya conociendo qué es la neurona, vamos a conocer un poco más sobre algunas generalidades de esta, como por ejemplo su estructura interna y su estructura externa. Primero voy a hablar sobre la estructura interna. La estructura interna de la neurona es muy parecida a la de una célula eucariota. Está compuesta por ribosomas, por el citoesqueleto, el citoplasma, por el aparato de Golgi, por el retículo endoplasmático que se encarga de sintetizar proteínas y sintetizar grasas. Dentro de este se encuentra tanto el rugoso como el liso. También tenemos al núcleo, donde se encuentra el soma de la neurona y que está compuesto por ADN. Tenemos a los microtúbulos, que se encargan de transportar el material por todo el interior de la neurona, y también tenemos a las mitocondrias, que se encargan de liberar energía y transportarla. Ahora que ya conocemos sobre la estructura interna, voy a hablarles sobre la estructura externa. Entonces, voy a mostrarles un poco sobre la neurona. Como podemos observar, esta es una neurona. Está compuesto por un cuerpo celular, o también conocido como un soma neural. Dentro del cuerpo celular se realizan los procesos relacionados al metabolismo de la neurona. También tenemos a las dendritas. Las dendritas son prolongaciones del cuerpo celular de manera irregular, pueden ser largas, pequeñas, medianas, y bueno, en estos lugares se da, no se desarrolla ahí, pero sí hay un contacto, se podría decir indirecto, para el proceso de la sinapsis. También encontramos al cono axónico. El cono axónico es una estructura que permite la unión del cuerpo celular con el axón y la parte inferior de la neurona. También tenemos al axón. El axón es una estructura que se encuentra dentro de la mielina. Y también tenemos a los nódulos de Ranvier, que son segmentos de distancia que hay entre mielinas. Ya, ahora voy a hablarles sobre la mielina. La mielina es una estructura muy importante porque permite el aislamiento graso del axón, lo cual va a permitir que los impulsos nerviosos sean de manera eficiente, sean de manera rápida, y de esta manera, al ser eficiente, lo que va a permitir es que pueda haber una reacción, pueda haber una respuesta. Sin embargo, cuando la mielina no se encuentra del todo correcta o hay algún daño, lo que provoca es que estos impulsos se desarrollen de manera lenta, y bueno, esto va a generar diferentes enfermedades relacionadas al sistema nervioso. Por último, tenemos a los botones terminales, que son terminaciones que provienen del axón, y bueno, como su mismo nombre lo dice, son parecidos a los botones y son un factor muy importante para los procesos de la sinapsis, que este proceso, la sinapsis es la comunicación que se da entre neuronas y también es la transmisión de información. La sinapsis puede ser química o eléctrica.
Ya conociendo la estructura tanto interna y externa, ahora sí voy a hablar sobre los tipos de neuronas. Ahora les voy a hablar sobre los diferentes tipos de neuronas que se encuentran dentro de la clasificación en relación a sus ramificaciones. En primer lugar, tenemos a las neuronas unipolares, que se caracterizan por tener una sola ramificación. Sin embargo, finalmente se llegan a dividir en dos partes. Se caracterizan por tener un cuerpo celular redondo, como lo podemos observar. Una característica del núcleo es que no se encuentra en la parte central, sino todo lo contrario, se encuentra en la parte inferior, en la parte superior o en la parte izquierda o derecha. Se caracterizan también por tener un axón y por tener dendritas. Se podría decir que las células unipolares son la menor cantidad que tenemos los seres humanos. Estas se encuentran en mayor cantidad en los animales invertebrados y lo podemos encontrar en los ganglios espinales o los nervios raquídeos. Son las que menor cantidad tienen y en relación a sus funciones se caracterizan por ser interneuronas o neuronas aferentes. Es decir, en relación hablando de las interneuronas, es que son neuronas de asociación, se encargan de transmitir comunicación e información entre una neurona aferente, una neurona eferente o de manera viceversa. Y en relación a sus neuronas, en relación a la función de la neurona aferente, es que se caracteriza por ser sensorial, es decir, de comunicar la parte exterior con la parte interior, es decir, a la periferia con el sistema nervioso. Ahora les voy a hablar sobre las neuronas bipolares. Se llaman bipolares debido a que tienen dos ramificaciones, una dendrita y un axón. La dendrita se encarga de transmitir la información, la dendrita se encarga de captar la información y el axón se encarga de transmitir dicha información. Tenemos mayor cantidad de neuronas bipolares que unipolares, sin embargo, en menor cantidad con las neuronas multipolares. Estas son muy importantes para las funciones de la percepción y se podría decir que su función es totalmente diferente a la unipolar, ya que su función es ser neurona eferente, es decir, de conectar al interior con la parte exterior. Se podría decir que son importantes para dar respuesta a los diferentes estímulos que podamos llegar a percibir. Estas son muy características durante el desarrollo embrionario. Hay una gran cantidad de estas en el desarrollo embrionario y, están muy relacionadas con las acciones o las percepciones que están con las percepciones de los sentidos, del olfato y de la vista. Es fundamental para la vista debido a que permite la conexión entre lo que vemos con el nervio óptico y esta información llega al cerebro por medio de estas células, lo cual pues nos permite poder observar los colores, las formas, etc. Y también se encuentran en el epitelio olfático, es por eso que nos permiten llegar a oler los diferentes aromas, ya sean desagradables o agradables. Son importantes para la percepción. Ahora les voy a hablar sobre las neuronas multipolares. Las neuronas multipolares se podrían decir que son las más importantes dentro de nuestro organismo y son las más abundantes. Se caracterizan por tener un cono axónico, un cuerpo celular, por tener varias dendritas, que se caracterizan también por ser largas. También tenemos un axón y nada más eso. La mayor cantidad de sinapsis con las diferentes neuronas. También se encargan de generar redes neuronales y son importantes debido a que también se encargan de acciones que son mucho más trabajosas y complejas, como es el caso del razonamiento, de la memorización, ¿no? Entonces ya desde ahí vemos que su trabajo es un poco más complejo y por tal razón pues es más importante para nuestro sistema nervioso. Estas tienen diferentes
diferentes funciones. Tenemos a la interneurona, que como ya había explicado, tiene la función de unir o de asociar y la transmisión de información. También tenemos a la neurona eferente, es decir, de conectar la parte interna con la parte externa. Y también tenemos a las neuronas tipo Golgi 1 que se encuentran en el cerebelo, y las neuronas tipo Golgi 2 que se encuentran en los nervios espinales. Y también otra característica es que estas se encuentran en todo nuestro organismo, a diferencia de las unipolares y bipolares, que la mayor cantidad se centra en la parte superior de nuestro organismo, principalmente en el encéfalo y nuestra cara, ¿no? Esta sí se encuentra ya sea en la parte superior y en la médula espinal, y también parte de la parte inferior. Ahora les voy a hablar sobre los diferentes tipos de neuronas en relación a su función. Dentro de estas se encuentran las neuronas eferentes o motoras, las neuronas aferentes o sensoriales, y las interneuronas, o también conocidas como neuronas de asociación. Para poder entender la función de cada una de estas, lo primero que voy a realizar es un ejemplo sobre los estímulos y cómo es que estos llegan al sistema nervioso. Entonces, para esto voy a realizar un ejemplo. Vamos a suponer que nos encontramos en un incendio y al estar en el incendio se nos empieza a quemar la piel, especialmente los vellitos. Sí, tal vez puede sonar como que no suele suceder eso, pero vamos a realizarlo de esta manera. Entonces, acá tenemos una vela. La vela va a representar al fuego que está en el incendio, y estos de acá son los vellos del brazo, que están hechos de chocolate. Entonces, yo voy a llevar la vela acá y el vello va a empezar a sentir el calor, ¿no? Entonces el fuego, al sentir el fuego, el calor, lo que va a producir es que se va a empezar a derretir. No sé si pueden observar, ya se empezó a derretir. Entonces, como ya se empezó a derretir, lo que ha sucedido es que durante este proceso, ha trabajado la neurona aferente, que vamos a representar a la neurona eferente por medio de esta neurona. La neurona de asociación va a ser esta, y la neurona eferente va a ser representada por esta. Entonces, nosotros al sentir el calor, ese estímulo lo va a percibir la neurona eferente sensorial, ya que ésta se encarga de conectar a la periferia con la parte externa. Esta comunicación o esa transmisión de información va a llegar de la neurona aferente a la interneurona. Ella se va a encargar de comunicar esta información y la va a transformar en un impulso nervioso. Al transformarla en un impulso nervioso, esto va a llegar a la neurona eferente. Lo que va a permitir que nosotros podamos dar respuesta ante este estímulo. Entonces, la primera respuesta que va a recibir la persona, lo primero que va a realizar es que su brazo lo va a sacar de esa zona de peligro para evitar quemarse. Y entonces de esta manera pues podemos visualizar cuál fue la función de cada una de estas, ¿no? Esta de acá se encargó de conectar a la parte interna con la parte externa, es decir, al sistema nervioso. Se encargó de dar una respuesta ante esta percepción, ante este estímulo que hemos podido visualizar. Ya conociendo sobre las neuronas de acuerdo a su función, voy a explicar a las neuronas de acuerdo a la forma de su soma. En primer lugar tenemos a las células motoneuronas inferiores, que se encuentran en la médula espinal.
pero también se pueden encontrar en otras partes del cuerpo. Bueno, esta se encarga de enviar la respuesta motora que proviene de la médula espinal, es decir, se encarga de que nosotros podamos dar una respuesta cuando tengamos algún estímulo o una percepción. Esta puede ser somática, es decir, se va a encargar de las actividades eléctricas, como es el caso de las actividades eléctricas relacionadas a los músculos que se encuentran en los brazos, en las piernas y en el tronco encefálico. También puede ser visceral, es decir, se encarga de la inervación de la zona cervical, de la zona de la pelvis, el abdomen, las piernas, entre otras partes. Una de sus funciones más importantes es que permite que los órganos puedan trabajar de manera correcta Sin embargo, hay una enfermedad relacionada a estas neuronas. Cuando estas se encuentran dañadas o no están del todo bien, va a hacer que se produzca esta enfermedad relacionada al sistema nervioso, que se caracteriza por tener debilidad en las sensaciones, la pérdida de fuerza y la pérdida del tono muscular. Ahora voy a hablar de la célula piramidal que se encuentra en la corteza cerebral. Esta célula comprende el 80% de nuestro cerebro y parte también de la cabeza, y comprende esto, y también se encuentran en las amígdalas. Son del tipo excitatorio, cumplen funciones muy importantes, como es el caso de conectar a las células que se encuentran alejadas de su zona de origen. También se encargan del control voluntario de los músculos, de los procesos cognitivos y de los procesos relacionados a la memoria y a la orientación. Tienen dendritas que se caracterizan por ser largas y son llamadas dendritas apicales. Fueron descubiertas por Santiago Cejal. Con la explicación, ahora voy a hablar sobre las células que se encuentran en la corteza cerebelosa. Entre esas tenemos a la célula de Purkinje, que proviene del nombre de su descubridor, quien fue Jan Evangelista Purkinje. Se encuentran alrededor de 30 millones en el cerebro, y no solamente en el cerebelo, no solamente se encuentran en esta parte, sino también en el corazón, especialmente en el músculo del miocardio. Por eso es muy importante para las actividades relacionadas a este órgano. Se encargan de las actividades electrofisiológicas, lo que va a permitir el funcionamiento correcto del cerebelo. Y ahora voy a hablar sobre también tenemos la célula estrellada, que se encuentra también en la corteza cerebelosa, y tenemos a la célula granulosa, que también se encuentra en esta corteza. La célula granulosa se encarga de las actividades relacionadas a los sentidos, como es el caso del olfato, de la audición. Entonces es importante para que nosotros podamos percibirlos y se encargan de codificar el mensaje que va a llegar a la célula de Purkinje. Entonces hay una conexión entre estas dos. Se caracterizan por tener un núcleo que es redondo y se encuentran en el cerebelo, en el bulbo olfático